Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y tengas una vida con propósito. El 2017 es el año de la esperanza. Y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Te invitamos a disponer tu corazón. Bienvenido. Hoy vamos a ver, dentro de la serie que iniciamos el domingo anterior, un tema que he titulado Renovado. Y voy a hacer la primera entrega hoy de Renovado. Veíamos el domingo pasado la posibilidad que tenemos de elegir la vida o la muerte. La vida como una recomendación divina en nuestras decisiones. Y la necesidad de cimentar correctamente en nuestra vida y, por supuesto, de priorizar. Es necesario que nosotros prioricemos y sembremos correctamente en nuestra vida. Además, veíamos también cómo dependemos en nuestra condición personal para poder resolver las condiciones circunstanciales. Por lo tanto, el llamado era a vivir como lo que somos, hijos de Dios, y prepararnos en Dios, en el conocimiento de Él, para poder responder a la vida. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo vivir eso? Solos, imposible. Necesitamos a Dios. Por eso nuestra confianza está puesta en el Señor. Y ahí es donde necesito que me acompañen a Filipenses, capítulo 1, verso 6. Un pasaje extraordinario, favorito de muchos, así debe serlo. Y una promesa que es un ancla para nuestras vidas y nuestra fe. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Lo podemos leer juntos? Dice así: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y ahora vamos a leerla por última vez y vamos a dar un aplauso al Señor. Dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Bendecimos tu nombre, Rey poderoso. Amado Rey, agradecemos, Señor, por tu bendición al concedernos hoy el poder recibir tu palabra, estar con nuestra mente y corazones despejados, con nuestros oídos atentos, Señor, pero sobre todo envueltos en tu mano, Señor, con el poder de tu Espíritu tuyo, ese poder sobrenatural, Señor, dentro de nosotros, poder que nos transforma y nos guía, con una palabra que es lámpara y nos revela tu voluntad y tu conocimiento, Señor. Permítenos hoy crecer y avanzar de tu mano, con la seguridad y la certeza que todo está bajo tu cuidado y control, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos dos actores en este pasaje. La obra de Dios, digamos, Dios y nosotros, está hablando de una obra que va a ser desarrollada y perfeccionada en el tiempo hasta la venida de Cristo Jesús, hasta el día de Cristo. Se refiere a la venida de Cristo, el día donde se amarra el nudo y se acabó este tema. Entonces vemos que está Dios y estamos nosotros. No se trata de nada más. Quiero que piensen en esto, porque quiero desestimar, no omitir, sino desestimar el exceso de peso que le ponemos a las circunstancias en nuestra vida, a los tiempos. Y aquí nos está hablando de Dios y nosotros, no se trata de nada más. Y en este contexto, las cosas y los momentos, los tiempos son secundarios. Pero muchas veces los ponemos como primarios. Y entonces no nos preocupamos por nuestra relación con Dios y la obra que Dios está haciendo,
sino por cuándo va a pasar, qué va a pasar, dónde va a pasar, con quién va a pasar, cuánto falta. Y nos desvirtuamos. Perdemos el horizonte, el norte. ¿Y en qué terminamos? Angustiados, preocupados, distraídos, apartados. No vale la pena. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Te lo quiero decir. De la promesa de Dios para ti. De eso se trata todo. Dile que tiene izquierda, derecha, Dios te lo prometió. Ahora, ¿qué es lo que Dios promete? Escucha esto con atención. Hacer nuevas todas las cosas. Esto va por etapas. Dios no remienda. Dios no coge la vida y nos la remienda mientras tanto, no. Dios va por etapas. Dios tiene un plan completo y va trabajando por etapas. Lo que quiero que comprendas es esto. Nuestro obrar en la vida debe ser similar al obrar de Dios. Si Dios tiene un plan y obra por etapas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener un plan y obrar por etapas. A veces queremos ver todo resuelto. Eso es un error. Lo vamos a ver resuelto, pero tenemos que ir paso a paso, viviendo día a día, tomando acciones que construyan y que permitan el desarrollo de ¿qué? Del plan. Pero lo que debemos saber es que siempre vamos por cosas nuevas y en cosas nuevas. Eso bíblicamente se llama renovación. Este es el punto de partida para ver el poder de Dios en acción en nosotros, como lo afirma Deuteronomio 7:19. Presten atención. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. No puedes olvidar la manera como Dios te liberó y te rescató de tu pasada manera de vivir. Dile a que tienes al lado, no te olvides de cómo te sacó Dios de tu Egipto. Díganselo, hombre, no se queden callados, díganselo por favor. Quiero que vean el grado superlativo del pasaje. ¿Sí? Todo lo que está expresado es en un grado superlativo. Grandes pruebas, grandes señales, grandes prodigios milagrosos, gran despliegue de fuerza, gran poder que realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará, futuro, contra todos los pueblos a quienes ahora temes. Aquí hay una cosa que no podemos omitir. El pueblo seguía temiendo. En el centro de sus vidas desafortunadamente estaba el temor, que muchas veces trata de apoderarse de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro obrar, de nuestro pensar. Pero tenemos que recordar que nos encontramos entre la liberación y entre el obrar de Dios, las promesas de Dios en el obrar en nuestra vida, la esperanza. Pero la renovación, entonces, depende de dos partes. Hay dos actores acá, como lo hemos visto. Dios y yo. Dios y tú. Hoy veremos el efecto y la responsabilidad que nos atañe a nosotros en la renovación de nuestras vidas. Y para eso necesitamos saber en qué somos renovados y cuál es nuestra responsabilidad allí. Entonces vamos a ver un primer capítulo que se llama renovación personal. Lo primero que vemos en la renovación personal es una mente renovada. Ya sabemos nosotros el pasaje de 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es que una nueva creación. Eso envuelve todo. Somos una nueva creación. Pero tenemos que entender qué significa, cómo se desmenuza esa nueva creación para comprender qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas y qué fue lo que ocurrió por la obra de Cristo.
Entonces acompáñenme a Efesios 4, 22, 24, para entender el concepto de la mente renovada. Efesios 4, 22, 24, nos dice: con respecto a la vida que antes llevaban Egipto, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. No basta con que nosotros nos despojemos de las viejas maneras, del estilo de vida que acostumbrábamos llevar. Si no renovamos la mente, indefectiblemente vamos a regresar a eso, a esas batallas, a ese entendimiento, a esas luchas. Y luego nos dice: y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Quiero resaltar esto. Hay dos vestiduras, dos estilos, dos tipos de vida: la manera viciada de vivir y la manera renovada de vivir, el nuevo estilo de vida. Pero ¿cuál es el conector? ¿Cuál es la conjunción que une estos dos elementos? Poder separarlos y vivir de la manera correcta, seguir el proceso que Dios está haciendo, que tú renueves tu mente. Si no estás dispuesto a renovar tu mente, no vas a probar lo que significa una vida nueva. No vas a entender lo que significa una vida nueva, no vas a tomar las decisiones para vivir una vida nueva. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto está relacionado con tu identidad y se relaciona entonces con tu manera de vivir, porque se relaciona con tu pensamiento. Como pienso, siento; como siento, actúo. Pero recuerden que mi pensamiento depende ¿de qué? De mis creencias. Si tú crees que estás en la vieja manera de vivir, vas a pensar así. Pero si tú estás en un nuevo estilo de vida, por la obra que Dios ha hecho, tú vas a pensar como una nueva criatura. Vas a estar en el proceso de renovar la mente y decir: espera un momento, porque estamos pensando de esta manera. ¿Por qué seguimos pensando mal? ¿Por qué seguimos pensando con temor? ¿Por qué vamos a pensar que las cosas no van a resolverse? Entonces fíjate, pasamos, después de tener una mente renovada, a un segundo punto. Estos son procesos todos. La renovación de la mente se va dando gradualmente. Siempre la renovación se va dando gradual. Dios hace una renovación automática y el resto, lo que nos compete a nosotros, es algo gradual. Lo segundo es un interior renovado. Somos renovados en nuestra mente, pero también en todo nuestro interior. Escucha lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 4, 16 al 18. 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no nos desanimamos. Dile a la que tiene izquierda, derecha: no te desanimes. La persona que tiene la mente renovada no se desanima. Puede caer en un breve espacio, pero llega un momento donde recapacita y dice: no, esto no puede ser, sigamos adelante. ¿Sí? No se desanima. Mantiene firme su norte, su entendimiento, su fiereza. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos, ¿qué? Renovando día tras día. No dice año a año, lustro a lustro, siglo a siglo, sino día tras día. Esto es un trabajo diario. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, las cosas, los tiempos, las circunstancias, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.
¿Y a quién? Con un interior renovado. Tenemos una mente renovada que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿En quién creo? Pasamos a una segunda sección que es el interior renovado, que se relaciona con nuestras emociones y voluntad. Entonces, eso nos permite interiormente crecer, avanzar, madurar, fortalecer, entender en el paso del tiempo. Y nosotros vamos viendo cómo vamos perforando y abriendo camino en la vida. Y avanzando con seguridad, con un norte claro, con la firmeza en la compañía de Dios en nuestra vida, sabiendo que estamos en el proceso y que Dios poco a poco va a ir renovando todas las cosas, pero tomando decisiones, comprometiéndonos en nuestro carácter, ¿sí? Y estando dispuestos a pagar por las decisiones y a esperar la respuesta de Dios, respaldando las decisiones que tomamos en su voluntad. Luego pasamos a un tercer punto, un espíritu renovado. Fíjate que tenemos una renovación mental, una renovación interior y una renovación espiritual. El Salmo 51:10, que es un bellísimo salmo que expresa, es un salmo de arrepentimiento, cuando el rey David había cometido un acto terriblemente espantoso. Vio a una mujer, le pareció atractiva, y resulta que la mujer era vecina suya, pero además era una mujer casada con uno de sus generales, el hombre que le cuidaba la vida a él. Sin embargo, él omitió todo eso. Se encegueció por sus propias pasiones. Se dejó obnubilar por su poder. Creyó que nadie lo veía. Y entonces mandó a traer a la mujer, quien quedó embarazada. Frente a tal situación y un marido lejos porque estaba en la guerra, lo manda a traer, lo emborracha y lo manda para la casa. Pero en medio de su borrachera y su desvarío que puede tener allí el hombre, tenía unos principios tan declarados y tan firmes en su vida que aún con las defensas abiertas a causa del licor, él prefirió quedarse a la puerta del rey y decía: yo no puedo estar, cuando la gente está en la guerra, yo no puedo estar aquí parado o en mi casa disfrutando de la compañía de mi esposa, deleitándome con mi esposa, deleitándonos juntos. Yo tengo que quedarme aquí a la puerta del rey. Y eso, al otro día se levanta David y no sabía qué hacer. Y vuelve a hacer la misma operación. Como el hombre no funcionó con eso, mandó un mensaje, lo devolvió a la guerra, pero con un mensaje en sus propias manos. Un mensaje sellado por la mano misma del rey, que decía: pongan a este individuo en la parte más fiera del combate para que lo maten. Y así sucedió. Él siguió su vida pensando que no pasaba nada. Pero Dios no se queda con nada. Y señaló a un hombre, el profeta Natán, lo dateó y lo envió. Para abreviar la historia, le cuenta una parábola y el mismo rey, por sus propios labios, dicta sentencia. Dice, en el ejemplo que el profeta le ha dicho, que la persona que cometió el acto expresado por el profeta debería morir. El profeta simplemente se voltea y le dice: tú eres ese hombre, rey. Le da la espalda y se va. Pero él cae en un profundo arrepentimiento, porque solo hasta entonces, después de haber pasado por un aborto, un asesinato, acabado con una familia y desbaratado la confianza de su equipo completamente, se da cuenta del desvarío cometido. Y ahí es donde el rey se vuelve a Dios. Y algo que para nosotros no es comprensible solamente cuando lo vivimos, obra la misericordia restauradora de Dios. Porque nos parece injusto, nos parece ilegal, nos parece incoherente cuando se trata de otros.
hasta que los problemas o las pasiones desbaratan nuestro carácter o nuestras estructuras. Y ahí clamamos por la misericordia a pesar de la consecuencia de nuestras decisiones. El asunto es que tal decisión trajo consecuencias perpetuas, porque eso acarreó una maldición que se extendería a sus hijos. Su reino por esa causa se dividiría también. Y empezó una línea que se hizo más fuerte en su hijo Salomón, y de ahí para afuera se partió en dos la historia del pueblo hebreo. El asunto es que él, en medio de su reconocimiento y habiendo recapacitado, escribe el Salmo 51. Y dentro de lo que resalta en todo esto es el verso 10, donde le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Necesitamos que nuestro espíritu sea renovado permanentemente. Lo que podemos observar con claridad es que el pecado ablanda nuestro espíritu, lo desvanece. Y por eso necesitamos firmeza, que la mano de Dios renueve la firmeza espiritual. Necesitamos estar firmes espiritualmente hablando. No podemos ser cristianos aguados. Y entonces nota esto. Esto se relaciona con mi relación con Dios. Sí, mi espíritu. Es la capacidad que tengo de relacionarme con Dios. Ahora, ahí tenemos la renovación entonces en nosotros como seres tripartitos: el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero adicional a esto, fíjense, porque quiero resaltar lo siguiente: la renovación mental tiene que ver con mi forma de verme a mí mismo. La renovación interior, que apunta a mi carácter y a mi manera de ver la vida, está relacionada con mi forma de ver a los demás, de ver la vida. Y la renovación espiritual es mi forma de ver a Dios. Por eso el Señor se toma ese derecho divino de trabajar en cada área tuya, en cada porción de tu vida, en cada parte. Y nosotros ni nos damos cuenta, pero Dios está renovando tu mente. Dios está trabajando en renovar tu interior. Dios está trabajando en renovar tu espíritu. Pero tienes que tomar decisiones, porque cuando tomas decisiones erradas, pateas la lonchera. Pasamos a un segundo y último capítulo, que es el resultado. Anótalo así: el resultado. Como consecuencia del punto anterior y de lo que venimos viendo, arrastrando de otros sermones, al renovar cambia el accionar. Digan: renovar cambia el accionar. Entonces, hay una renovación personal, porque Dios nos ama, pero es para que haya una acción cristiana, para que nosotros comencemos a vivir, a actuar, a ejecutar, a gestionar de una manera distinta. No podemos seguir siendo los mismos. No es posible, después de un encuentro vivo y transformador con Dios, que seamos los mismos. Nunca será posible. Entonces quiero resaltar dos cosas. La primera de ellas es el objetivo. En Romanos 12:2 refuerza el punto anterior y me abre este capítulo. Dice: no se amolden al mundo actual. No vayan con la corriente. No se comporten de la misma manera. No asuman lo que asume el mundo. A veces los cristianos, hay algunos cristianos que quieren ser muy normales. Yo creo que eso puede ocurrir en personas que no quieren ser señalados, o que temen que les digan: eres diferente. Eso no tiene nada de malo. Peligroso sería que Dios nos señalara y nos reclamara. Y entonces sigue diciendo: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Fíjense, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
El que no renueva la mente no comprueba la voluntad de Dios. Comprobar no es lo mismo que conocer. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tú puedes leer la Biblia y conoces cuál es la voluntad de Dios. En la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todas las personas sean salvas. Tú puedes saber eso, pero no hacer nada. Entonces no se trata solamente de conocer la voluntad de Dios. Por eso ahí no dice para que conozcan, ahí dice para que comprueben. Porque nos podemos quedar en el mero conocimiento y no pasa nada, pero el conocimiento aplicado es la comprobación. La comprobación es el conocimiento aplicado, ¿sí? Es la acción, confirmar la veracidad, la exactitud de algo, eso es comprobar. Y cuando nos dice comprueben la voluntad de Dios, es confirmen la veracidad de la voluntad de Dios, confirmen la exactitud de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, de la promesa de Dios. Entonces ahí tienes un objetivo, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el segundo y último punto de este capítulo final es los hábitos renovados. Una vez que tú tienes una mente renovada, un interior renovado, un espíritu renovado y compruebas la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Tus hábitos cambian. ¿Sí? En Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10, nos enseña esto poderosísimo la palabra de Dios. Es una guía. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. 2 puntos. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. ¿Me estás parando bolas? Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Eso es cuando se caracterizaban por ellas, cuando no conocían nada más que a ellas. Pero ahora, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Se acuerdan que nos hemos despojado, renovado la mente y puesto el nuevo? Entonces no podemos ir nosotros, personas renovadas, disfrazadas de indigentes espirituales. Tampoco puede un indigente espiritual ir disfrazado de una nueva creación. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Y es donde nosotros llegamos a ver de nuevo, ¿saben qué? La imagen y la semejanza, que fue lo que se borró, se corrompió y se rompió cuando nos entregamos al pecado. Y entonces ahí es donde Dios comienza a renovar y restaurar cada espacio, cada rincón, cada detalle de nuestra vida, de una manera asombrosa, extraordinaria. Y ve uno a Dios en detalles tan pequeños, tan ínfimos, nimiedades con las cuales Dios nos consiente, con la cual nos cuida, con la cual nos deja mensajitos encima de nuestro escritorio diciéndonos: te amo y estoy pensando en ti. Y ve uno esa grandeza maravillosa de Dios barnizando toda su vida, impactando cada área, cada circunstancia. Entonces nos damos cuenta que tenemos que renovar nuestros hábitos,
que no podemos seguir obrando a la vieja manera. Hay un escritor, Charles Duhigg, del New York Times. Él además es un premio Pulitzer. Escribió un libro que se llama El poder de los hábitos. Yo les hago un breve resumen de eso. Él habla a la hora de los hábitos del funcionamiento de cada hábito de nuestra vida en 3 secciones: la señal, la rutina y la recompensa. Digan: señal, rutina, recompensa. Entonces, ¿qué ocurre? El asunto es que nuestras batallas van por la rutina. Siempre termino diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y aquí es donde nosotros comprendemos y creemos que las personas somos más importantes que nuestros comportamientos. Dile a que tienes izquierda derecha: tú eres más importante que tus comportamientos. Increíble, ¿ah? Voltea a mirar a la persona otra vez y dígale: increíble. Somos más que nuestros comportamientos. Pero ¿qué ocurre? Que humanamente hablando, nosotros consideramos más importante el comportamiento que la persona. Pero para Dios es más importante la persona que el comportamiento. Yo soy más importante para Dios que lo que yo hago. ¿Sí? Pero en el mundo eres más importante por lo que tú haces. Más importante para despreciarte o más importante para levantarte. No, es que llegó el fulano de tal que es el CEO, que es el famoso, que no, sigan, es una persona importante. ¿Por qué? Por lo que la persona hace, por su rol. Pero Dios no mira ese tipo de cosas. Dios mira el corazón. Dios mira a la persona. Dios me mira a mí. Y Dios no ve el personaje que a veces toma decisiones muy imbéciles, sino a la persona que tiene un potencial porque Él lo conoce y sabe lo que ha creado en Él para poder desarrollar eso en su vida y que tome una acción y cambie para siempre. Eso es lo que Dios ve en mí. Eso es lo que Dios ve en ti. Así los demás digan, te señalen, piensen, crean, que hagan, que digan y que piensen lo que les dé su soberana gana. Pero para nosotros lo importante es lo que Dios dice, lo que estamos haciendo para Él, lo que Él está haciendo en nosotros. Ahora, el asunto es que no por eso, entonces yo no tengo que tomar decisiones y acciones sobre los hábitos que tengo. Porque ahí entonces es donde algunos sinvergüenzas se paran, es que como la carne es débil. Sí, pero el espíritu está dispuesto. Porque esa es la segunda parte del pasaje. Y entonces es donde yo me levanto y me afirmo. Es donde yo tengo que pensar. El asunto es que tengo que llegar a reconocer no solamente cuál es la rutina, sino cuál es la señal que está mandándole a mi mente, diciéndome, tienes que salir a hacer esto. Y entonces la persona tiene una rutina y dice, yo siempre termino haciendo lo mismo. ¿Por qué? Yo descubrí una cosa, esto hace muchos años. Mi hijo, Juan Camilo, Mari quedó embarazada de Juan Camilo. Teníamos 11 meses de casados. Recuerdo el día. Llegué a mi oficina y cuando yo me entero de que María Andrea estaba embarazada, yo fui a recoger, ellos estaban con mis suegros en el carro, y yo fui a recoger el examen en el lugar donde lo habíamos mandado a hacer en el laboratorio. Cuando yo llegué allá y me entregaron esa hoja, yo rompí, la hoja me tocó otra vez volverla a armar de los nervios y llegué y mire, positivo. Yo me tiré encima del mostrador y abracé a la enfermera que me entregó el coso ese. Yo quedé acostado encima del counter abrazando a la enfermera y salí corriendo. Ellos estaban como a una cuadra, yo salí corriendo. Y entonces me fui para la oficina y el otro día yo llegué y a las 10 de la mañana me dieron ganas de comerme un chocorramo. Y entonces salí de mi oficina y les dije, ya vengo. Fui hasta la máquina, trabajaba en un piso 27 en una gran corporación
y fui hasta la máquina y saqué el chocorramo. Y me lo comí. Al otro día, al borde de las 9:58, comencé a sentir como una cosa por comerme un chocorramo. Y entonces a las 10 dije, voy a hacer un break y me voy a comer un chocorramo. El bolsillo se reducía, la barriga se incrementaba. Y entonces yo comencé a darme cuenta de una cosa. Yo, ¿por qué como chocorramo todos los días? Los compañeros de la oficina comenzaron a decirme, su esposa está embarazada y le están dando los antojos a usted. Y entonces me di cuenta años después, no en ese momento, que cuando yo tenía este tipo de hábitos, estas rutinas, lo importante no era mi batalla con el chocorramo. Yo no me voy a comer el chocorramo, tengo que comer otra cosa, reprendo al chocorramo, no. Sino que había una señal que me disparaba a mí. El asunto, a pesar de la alegría que yo tenía por tener un hijo, me estaba generando ansiedad. ¿Qué va a hacer? ¿Será que vamos a poder criarlo? ¿Será que nosotros vamos a poder tener todas las cosas que él necesita? ¿Cómo será? ¿Cómo le ponemos? Etcétera, etcétera. El cuarto, que es de niño o de niña. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta los 4 meses para ver si es hombre o mujer? ¿Qué hacemos? Mejor pongámoslo de un color neutro verde, ¿no? Todo ese tipo de cosas que a veces uno piensa que no son lo fundamental, que no son lo importante. Los que son papás saben de qué estoy hablando. Y entonces me di cuenta que el asunto no era el chocorramo, el asunto era la señal. ¿Qué disparaba la señal? Entonces, cuando tú estás teniendo un hábito, un problema con un hábito, no te concentres en el otra vez y me doy látigo, otra vez y me doy látigo. Concéntrate en qué es lo que está disparando que tú hagas eso. Y entonces, eso es lo que pasa en consejería. Uno lo que va es un poquito para atrás y dice, ¿cuál es la señal? ¿Qué dispara la alarma para que le digas a tu cuerpo, ve y llénate de almidones de azúcar para calmar tu ansiedad? Entonces el problema era un problema de ansiedad. Pero eso ocurría con muchas áreas en mi vida. Entonces, si algo me genera ansiedad, si a mí me están dando ganas como de ir por un heladito, por un chocorramo, por una dona, por un perro, por una pizza, cosas que hoy aquí ya empiezan a... Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me está generando ansiedad? ¿Yo por qué quiero salir corriendo a comerme eso? Entonces trabajo es con la señal. Y vengo y le digo, Señor, voy a depositar mi ansiedad en ti. Hay algo y quiero identificarlo, o ya lo tengo identificado, que está generando esta ansiedad. Yo no voy a hacer eso. Entonces cambio la rutina del chocorramo por la rutina de la oración. Cambio la rutina del chocorramo por tomarme más bien un yogur saludable en lugar de un chocorramo, por decir algo. Espero que no haya nadie trabajando aquí en Ramo, en el departamento comercial de Ramo. ¿Por qué? Porque la recompensa siempre va a venir, pero la recompensa va a ser un tema que va a estar relacionado específicamente ¿con qué? Con que estoy satisfecho. El chocorramo me da una satisfacción breve, la oración eterna. Entonces, ¿cuál es la recompensa? La recompensa siempre se va a dar. Y si lo llevas a que hay una persona que lo que dice es, para celebrar tenemos que tomarnos unas frías, o unos whiskies, o unos rones, o para vivir alegre tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, o tenemos que ir a comprar, o tenemos que gastar, o tenemos que salir, o tenemos que esto, tenemos que. Y la persona se da cuenta que dice, oiga, pero ¿por qué otra vez no me alcanzó el sueldo? Pero porque se le gastó. Pero ¿y por qué me termino yo gastando el sueldo así? ¿Cuál es la señal? ¿Qué es lo que estás tratando de cubrir? No podemos hablar de hábitos renovados si nosotros no hablamos de un tema en particular. Son lo que se llaman los hábitos fundamentales. Por ejemplo, las personas pueden librar la lucha con el cigarrillo. El cigarrillo está demostrado que está muy relacionado con la ansiedad. Muy relacionado. Cuando el cigarrillo se lanzó, digamos en la forma como nosotros lo conocemos hoy en día, era un artículo de moda. Y entonces fumar era tener clase. Entonces las personas fumaban y cuando una persona la veía fumar decía, wow, qué clase que tiene, qué cool, qué estilo. Después cuando comenzó a aparecer el cáncer de lengua, de esófago, de pulmones, etcétera, todo ese tipo de cosas, pues se hicieron los estudios y se dieron cuenta de todo lo que nosotros ya sabemos del cigarrillo. Sin embargo, la gente sigue fumando.
¿Sí? Sigan haciendo. A pesar de haberme convertido a los 17 años, yo me podía fumar 2 cajetillas de cigarrillo al día. ¿Sí? Y entonces podía fumarme, no tenía problema. Podía fumarme 5 cigarrillos, 3 cigarrillos o 2 cajetillas de cigarrillo. El asunto es que cuando llego a Cristo un día digo, ¿yo por qué estoy fumando? Fue tan impactante la obra que Dios hizo en mi vida, ¿yo por qué estoy fumando? Yo apagué el cigarrillo y dije, no vuelvo a fumar, y no volví a fumar. Fue una cosa impresionante. Yo les voy a decir una cosa, eso no fui yo. Eso fue el Señor obrando en mi vida. Pero ocurre con el licor, con la pornografía, con las drogas, con las compulsiones, muchas de ellas, ocurre con eso. La persona tiene que salir a quemar algo para sentirse que botó el chupo y que ya otra vez las cosas están en su cauce normal y vuelve. Y sale y vuelve, y sale y vuelve, y sale y vuelve, y sale y vuelve. Cuando se da cuenta, está metido en una maraña. Un ejemplo, la mentira. ¿Cuál es la señal? Una exposición a una situación particular, cualquiera que sea. Debía entregar un trabajo y no lo hice. ¿Cuál es la rutina? Decir una mentira. Imagínese lo que me pasó. No me lo va a creer. ¿Cuál es la recompensa? Quedar bien. El que miente, normalmente lo que pretende es quedar bien. El que miente normalmente lo que quiere es proteger su imagen, normalmente. Cree que puede mantener una imagen incólume, sin ningún inconveniente, mintiendo. El asunto es que, ¿por qué necesitas quedar bien? ¿Qué pasa si un día quedas mal? ¿Qué pasa si alguien opina que no está de acuerdo, que desagrada lo que estás haciendo, lo que estás viviendo? O que no fuiste responsable, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dices la verdad? ¿Y qué pasa si en vez de estar pensando en tantas mentiras, tú priorizas tu vida y actúas? Les decía de los hábitos fundamentales. Les decía de esas batallas que a veces las personas tienen con el licor, o que tienen con el cigarrillo, o con la alimentación chatarra. Entonces los hábitos fundamentales son hábitos que son tan grandes que desestabilizan los malos hábitos pequeños. Una persona, por ejemplo, que decide hacer ejercicio, el hacer ejercicio va a mover ese hábito fundamental, va a mover a la persona ¿a qué? A dejar de fumar, dejar de tomar y alimentarse bien. Porque va a decir, no, cada vez que hago esto voy a hacer ejercicio y otra vez quedo fundido, no puede ser. Entonces voy a comenzar a cuidarme en la alimentación, voy a cuidarme en el trasnocho, voy a cuidarme en esto y aquello. Y entonces hábitos con los que había batallado mucho tiempo se resuelven de esa manera. Lo peor que puede haber es un deportista extremo, sobre todo, con problemas de esta índole, porque ahí se pierde el año. El asunto es que cuando llegamos a Cristo, Dios cambia hábitos fundamentales. Muchos creyentes señalan a otros en los hábitos secundarios, malos hábitos, en los vicios. Mírelo, dijo una grosería. Mírelo, se tomó una Coca-Cola, se tomó una cerveza, se tomó un vino. Mire lo que bailó. Mire lo que dijo una vulgaridad. ¿Sí? No voy a decir que eso no tiene un peso y que por sus frutos los conocerán. Pero eso, mis queridos, no es lo más relevante. Porque Dios no vino a cambiarnos la lengua, Dios vino a cambiarnos el corazón. ¿Sí? Y cuando cambia el corazón, cambia la lengua. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que nosotros, nuestro trabajo tiene que estar enfocado en los hábitos fundamentales. Y cuando tú comienzas a tener hábitos fundamentales como la lectura de la palabra de Dios, hábitos como la oración, hábitos como decir la verdad, son hábitos fundamentales. ¿Qué va a cambiar? Las cosas con las cuales estabas batallando y de pronto volteas a mirar y decir, oiga, yo así ya como 3 días que no me fumo un cigarrillo, increíble.
Ya no necesito pedir esto para sentirme relajado. Ya no necesito hacer tal cosa, decir tal otra para poder quedar bien. Increíble. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en tu vida. Les ponía el ejemplo del cigarrillo porque yo duré años, no fueron tantos, pero los años que duré tratando de dejar de fumar, nunca lo pude hacer. Yo luchaba con eso, pero no tenía el entendimiento de los hábitos fundamentales. Y entonces, cuando llegué a Cristo, el hábito fundamental de mi relación con Dios cambió todo, hasta el hábito de fumar. Ahora, en esta renovación puede pasar que dos cosas. A veces debo estar quieto en mi relación con Dios, en mi caminar. En 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 17, solo lo leo. Dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, de Casarroca y de Barranquilla, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo el Señor estaré con ustedes. Espectacular. Buenísimo, gracias Señor, lo vas a hacer. Esto era más grande que yo, esto no podía yo solo. Y como tú sabías que yo no podía solo, tú lo vas a hacer por mí, Señor. Lo vas a hacer en mí y me vas a alegrar. Pero a veces los creyentes se quedan en eso. Esperan que Dios sea el que ya me diga, oye, y no vas a hacer nada. Y entonces se quejan y se irritan con Dios. Porque entramos a una segunda sección. Es que a veces debo estar quieto, pero a veces debo actuar. Dile que tiene izquierda derecha, a veces hay que actuar. En Éxodo 14, 13 al 16, nos dice esto, la escritura. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. ¿A cuánto les gusta ese pasaje? Y entonces él se levantó y se volteó. Moisés bajó de la montaña con los brazos abiertos y caminando como si hubiera bajado de un caballo. Y fue ante el Señor y le dijo, bueno, ya te los dejé inspirados, ¿qué vas a hacer? Y Dios se volteó, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál quédense quietos, mijo? ¿Quién dijo? Tienen el mar enfrente y tienen un ejército atrás. ¿Ustedes creen que no tienen que mover? ¿Qué es lo que van a hacer? Oye, ¿cómo así? Sí, ¿cómo así? ¿Qué cómo así? ¿Quién le dijo a usted que le dijera a ellos que no hagan nada? ¿Por qué clamas a mí? Ordénale a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, es decir, ejerce la autoridad que tienes, empieza a adquirir hábitos espirituales para que en ese movimiento pasen cosas. Cuando Dios le dice al pueblo, tanto a los que cruzaron el mar como a los que cruzaron el río Jordán, lo que les dice, cuando los sacerdotes pongan el pie en el agua, se va a abrir. ¿Qué tenían que hacer? Meter la pata en el agua, poner el pie en el agua. Tenían que tomar acción, decisión, tenían que actuar, creyendo, con la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra. A veces hay que ver, a veces hay que hacer. Digan, a veces hay que ver, a veces hay que hacer. Y así empieza, mis queridos, a cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver a Dios obrando. Dios trabajando alrededor de nosotros, trabajando la manera como vemos, como actuamos, como entendemos el mundo. Y quiero cerrar con una promesa que les pido asuman como propia, porque la instrucción del Señor es que es para cada uno de nosotros. Éxodo 34, 10, 11, escúchenlo. Mira el pacto que hago contigo. Cierra tus ojos. Mira el pacto que hago contigo. Respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple.
con lo que hoy te mando. Dios pone su parte, pon la tuya. Señor, te doy las gracias por tu palabra, que es sistemática, práctica, poderosa, transformadora, por tu espíritu y por tu obra en nosotros y por lo que nos corresponde. Permítenos estar apercibidos de esto, Señor, para no dormirnos en nuestros laureles, sino asumir la posición que nos corresponde con tu cuidado y tu amor, con tu poder y tu autoridad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor del cielo, y te doy las gracias. Extiende tu mano sobre nosotros y déjanos ver esa obra maravillosa que día a día haces en nuestras vidas y en nuestros contextos, en nuestras circunstancias. Confiamos en ti y sé que muchas veces nos desviamos, nos distraemos, nos enfriamos, nos apartamos. Pero hoy es un día de reconciliación y de amor, Señor. De dependencia de ti y no de independencia. Es un día para entregar nuestro corazón y caminar de tu mano, confiados como niños en las manos de su Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.